Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. El Señor Jesús expresó lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Dios, por preparar para nosotros un lugar en su casa en la patria celestial. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por aceptarnos como miembros de su familia y hacernos colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Bendiga, Señor, a todos los presentes. Bendiga a los que nos siguen a través de la internet o cualquier otra manera. Y permítanos ahora, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Hoy debemos trabajar con otra pregunta. La pregunta es: ¿de quién estaba lleno Bernabé? Y la respuesta está en Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24. Como dice Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Se habla de estar lleno del Espíritu, de recibir el Espíritu, etc. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado y qué es lo que quiere decir lleno? La pregunta, ¿qué es el hombre?, nos ayudará a entender el significado bíblico de esa frase. Capítulo 11, versículo 22 al versículo 24. Dice la Biblia: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno, ¿y qué dice ahora? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que llenan a la gente del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que llenan en la gente? ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? ¿Cómo lo llena? Necesitamos responder esa pregunta, pero con la Biblia. Lo primero que necesitamos responder la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el hombre? En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice: ¿qué es el hombre? ¿Quién diseñó al hombre? ¿Para qué lo diseñaron? ¿Cuál es su propósito? Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es el hombre entonces? Una casa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En el libro de San Mateo capítulo 12, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. En el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús presenta una experiencia maravillosa. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Echo fuera, ¿fuera de qué? Dice el Señor Jesús en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué cosa? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La pregunta, ¿qué es el hombre? La respuesta es una casa. ¿De quién está llena su casa?
Al final veremos por los frutos que usted produce quién vive en su casa. ¿De quién está llena su casa? ¿Qué está pasando en su casa? No os engañéis, dice Pablo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Qué tipo de casa es usted? ¿Qué tipo de casa diseñó Dios? Mira el Salmo 139, mire qué cosa linda. Me gusta este Salmo porque tiene unas declaraciones maravillosas que nos involucran a nosotros. Dice el versículo 139, versículo número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y allí comienza a relatar que no hay lugar que usted pueda escaparse de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, dice el versículo número 16. ¿Cómo dice el 16? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice ahora? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Libro de anatomía? ¿Sí o no? ¿Diseñó Dios al hombre? ¿Lo diseñó o no lo diseñó? Aquí dice que sí, hay un libro de anatomía, hay un libro donde Dios registró el diseño del hombre. Entonces, ¿somos una casa o no somos una casa? A ver, ¿sí o no? ¿Viven las personas en las casas? ¿Qué tipo de casa somos nosotros? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, estamos hablando de ser lleno del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo número 3, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué tipo, qué clase de casa somos? 1 Corintios capítulo 3, versículo número 16, ¿qué dice ahora? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice ahora? Santo es. ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Pero qué tipo de casa somos? Un templo. ¿Qué se hace en los templos? ¿Para qué sirven los templos? ¿Cuál es el propósito de los templos? Somos depósito, somos morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire usted cuántas veces aparece la palabra templo, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Entonces somos una casa, pero ¿qué tipo de casa somos? Un templo. Hay cosas que no se concibe que se hagan en un templo. Por ejemplo, yo jamás imaginaría llegar aquí y ver a la gente aquí bailando y un perico ripiado, una mujer de ese, ¿pero qué pasó aquí? Porque esto es un ¿qué? Templo de Dios. ¿Y eso qué cosa es ese templo? Dice que es santo. ¿Qué cosa somos nosotros? Templo de Dios. Una pregunta. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a romper sus paradigmas por aceptar el principio bíblico de solo la Escritura? ¿Está diciendo la Biblia que usted es una casa? ¿Sí o no? ¿Está diciendo la Biblia que usted es un templo de Dios? Templo de Dios. 3 veces dice templo de Dios. ¿Quién es su dueño? Dios. ¿De quién es usted propiedad? De Dios. Dios lo creó para que morara ¿quién en usted? Dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué significa morar? Habitar. Me quedo aquí, vivo aquí. Permita Dios que en cada uno de nosotros habite, more, se quede el Espíritu Santo. Oiga, hay una cosa hermosísima en la Biblia, y es que cuando el Espíritu Santo entra, inmediatamente le prepara un lugarcito al Señor Jesús. Y que no me dicen quién viene detrás también a quedarse ahí. Cosa linda. Mira lo que dice la Biblia. Me gusta la Biblia, Efesios, capítulo 3. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3. Pablo dice que hace una oración y que ora muy largamente en beneficio de los efesios. Pero más adelante comienza a detallar
la presencia y la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, somos una casa, somos un templo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué dice ahora? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder en el hombre, ¿cómo? Hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Nuestro ser intelectual y nuestro ser físico. Es todo lo que nosotros somos. En ese ser intelectual está la mente, la voluntad y la conciencia. Pablo está diciendo que está orando para que el Espíritu venga a morar en los hermanos efesios. Está diciendo que viene para que tome el control de la mente, la voluntad y la conciencia. Está diciendo que viene para que haga morada permanente en esa casa, ese templo que Dios creó. Y entonces, ¿qué ocurre? Sigue diciendo el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo está diciendo, estoy orando para que el Espíritu Santo venga a la vida de ustedes y haga morada en ustedes, que entre a la vida de ustedes. Y al entrar a la vida de ustedes, tome el control del hombre interior. Tome el control de la mente, la voluntad y la conciencia. Tome el control de su cuerpo. Haga una morada permanente. Y entonces, cuando el Espíritu entra, ahora viene, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestra mente. Katoikeo, ahora viene Cristo para quedarse permanentemente a vivir en usted, como vino el Espíritu Santo a vivir en usted. Y hay alguien que dice, momento, falto yo, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿qué dice? De toda la plenitud de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Somos un templo o no somos un templo? ¿Sí o no? ¿Quiere el Espíritu morar en nosotros? ¿Quiere Cristo habitar en nosotros? ¿Quiere el Padre venir a nosotros? A ver, ¿sí o no? Entonces el humano no tiene ninguna excusa ni disculpa para ser un mediocre. Ay, mamá. Ay, mamá. Ni para ser un promedio. ¿Cómo es posible que una persona que aloja al Espíritu Santo, que tiene a Cristo Jesús y tiene al Padre Celestial, es un promedio? Eso es vergonzoso. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría que vinieran a su vida el Santo Espíritu de Dios, que habite Cristo por la fe en su corazón y se llene toda la plenitud de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? La frase lleno de toda la plenitud de Dios significa alcanzar una madurez espiritual que nada ni nadie te pueda mover. Para que habite Cristo en vosotros, significa que Cristo hace morada permanente, constante, fija, que no se muda. Y ser fortalecido con su espíritu en el hombre interior significa potencia y dinamismo. Fortalecido con poder. Una potencia que nada ni nadie te mueve, pero un dinamismo que lo cambia y lo transforma todo. Bendito es el nombre de Dios. Es hermoso, hermoso, hermoso eso. ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Para morada de quién? Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6. ¿Cómo? 1 Corintios capítulo 6. No, vamos bien. 1 Corintios capítulo 6. Vamos rapidito. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Recuerde que usted se transformará en aquello que contempla, en aquello que observa, en aquello que conoce, comprende y entiende. Usted es un producto y un resultado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. ¿Cómo dice el 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, qué cosa dice? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Mi pregunta, ¿liberó Cristo al endemoniado y echó fuera a los demonios, sí o no? Dijo el demonio, volveré a mi casa, y la encuentra barrida, limpia, organizada, pero estaba ¿cómo? Vacía. Hay gente que recibe la palabra de Dios, hay gente que recibe el mensaje del Evangelio, hay gente que conoce y comprende la verdad, pero no se entregan al Señor.
Por tal razón la palabra de Dios te limpia, pero queda vacía. ¿O no? ¿Y qué hace el demonio? Está merodeando y mirando a ver. Y dice el diablo, mira, este tipo recibió la palabra y no se entregó al Señor. Y entonces dice, espérate, compadre. Dice el Señor que va y busca a otros 7 espíritus peores que él. Y vuelto viene y se meten ahí. Y dice que el estado postrero de esa casa viene a ser peor que el primero. Tenga cuidado, no juegue con las cosas espirituales, le puede salir caro. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro predicó el discurso en Pentecostés? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si ya usted oyó el mensaje, si ya conoció el mensaje, si ya lo comprendió, usted tiene un compromiso para con Dios, tiene que tomar una decisión. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué cosa es? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice ahora? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Si usted conoce la doctrina, si ya aceptó a Cristo como su Salvador, si ya tiene todo claro, ¿por qué está dando tanta vuelta, compadre? Tome su decisión, entréguese a Jesús, bautícese para que su nombre lo ponga en el libro de la vida. Y se acabó el problema. Usted nunca se ganará la salvación. Siempre es un regalo de Dios. Usted puede tomar la decisión de aceptarla y recibirla. Y recuerde, la salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. La persona se llama Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Repasemos. ¿Qué cosa es el hombre? Una casa. ¿Qué clase de casa es el hombre? Un templo. ¿Para la morada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes quieren venir a morar en usted? Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, Jesucristo. Y número 3, el Padre Celestial. Y si ellos 3 están en usted, ¿quién contra usted? Vivimos una vida tan pobre, tan... Wow, todas las palabras que me vinieron son muy duras, compadre. Tan miserable. Esa zona más suave. ¿Por qué? Necesitamos saber quiénes somos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Quiénes somos? Jesús dijo que somos una casa, que somos un templo para la morada del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría saber si está lleno o no está lleno, está llena o no está llena? Amén. ¿A le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que quiere saber? No le va a gustar, le va a doler. ¿Quiere saber de verdad? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. A mí me gusta la Biblia. A mí me apasiona la Biblia. La primera vez que vine a la iglesia, lo he dicho muchas veces y lo digo hoy otra vez. Tenía 18 años. Desde niño fui muy religioso. Llegué en el mes de febrero, 8 de febrero de 1978, un domingo como hoy, a la iglesia de Gascue. Estaba predicando Pedro Bisonó. El título del sermón era ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y eso me impresionó, me impactó. Y una de las cosas que decía en ese sermón era que las versiones de la Biblia intentan traducirla de manera que la gente entienda y comprenda el mensaje de la Biblia. Las distintas versiones tratan de ponerlo más fácil, más suave para la gente que pueda descubrir el significado y el valor del contenido de la palabra de Dios. Benditos sean los que traducen la Biblia. Pero qué hermoso cuando haga usted su propia traducción. ¿Es lindo cuando hace su propia traducción o no? A ver, ¿sí o no? Mire, lindo cuando usted toma el material y lo pone ahí y empieza a buscar todas las herramientas y empieza usted a descubrir en realidad qué fue lo que se escribió. Y entonces empieza a buscar las herramientas para descubrir el valor de las palabras.
Y entonces descubre cuál es la sintaxis que hay entre las palabras, cómo se relacionan y cuál es el valor que se le da a esa palabra en ese contexto. Y cuando usted descubre eso, usted dice amén. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? ¿Y cómo es ese templo? Dice Pablo, santo. Entonces, ¿cómo es posible que ese templo que es santo usted le esté poniendo cosas tan extrañas? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Es posible que después del tema de esta noche perdamos la amistad de algunos, pero yo voy a decir la verdad y la voy a decir con amor. Una sonrisa, pero voy a dar bien duro. ¿Le parece bien? Cuando no van a poner inyección, ¿qué le hacen a usted cuando van a poner la inyección? Primero, ¿qué le hacen? Toman un poquito de algodón con alcohol y ¿qué le hacen? Le desinfectan. Y algunos son muy expertos y le van desinfectando y después le dan unos golpecitos y le desinfectan y unos golpecitos y usted se entretiene con el golpecito y hace rato que le pusieron la inyección. ¿Es así o no es así? Así que estoy en el proceso de los golpecitos y para ponerle su inyección. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando era niño, mamá, Dios la bendiga, mi mamá murió en la fe de Jesús. Está durmiendo y descansando hasta que Cristo venga. Cuando Jesús venga, esa negra linda oirá la voz del Señor. Se entregó al Señor. No fue tan fácil, pero se entregó al Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Doña Fefa se entregó al Señor. Cocinaba mucho en casa, se cocinaba mucho. Y a veces le preguntaba a mamá, ¿por qué tanta comida? Y ella solamente decía, usted cállese, cómese la suya. Y ella andaba buscando quién era que iba a pasar. Y a veces, pues repartía y lo que quedaba era la de ella. Y estaba comiendo, iba menos de la mitad. Y había un aparecido y aparecía en la casa. Y decíamos nosotros, ya se dañó la cosa. Y ella corría y le daba el plato de ella. La recuerdo con todo el amor del mundo. En ese tiempo, un adolescente, antes de los 19 años que me bauticé, yo comía carne. Generalmente pollo. Cosa linda, mamá. Pero todas las piececitas del pollo estaban distribuidas en mi casa. El mulo largo era de mi hermano José. Yo no sé qué otra cosa le daban a mis hermanas, pero a mí me daban ni que un mulo corto que anda por ahí. Y a la molleja o me daban una ala. Yo no quería pata, la pata no tiene nada que resolver. Y recuerdo que al principio me tomaban de tonto. Y yo escondí ese pedazo de ese mulo pequeño y mamá lo encontraba. Venía corriendo a recoger cuando llegaba alguien que no estaba en la casa. Andrés, dime, y entonces Andrés, digo, mamá, yo lo tapaba de que con arroz, ¿qué va? La agarraba, lo sacudí y se lo llevaba. Me quedaba yo solo con la mollejita esa, con el ala aquí, y digo, yo voy a hacer un cuento a ti, no te apures. Cambié el sistema, empezaba a comer y le entraba de una vez al mulo corto. Acababa y cuando venía saliendo, mamá, Andrés, digo, mira, ahí no hay nada, llévale esa ala. Y ven, tú pusiste, digo, ahí me lo comí. Así no es que se come, digo, bueno, no se comía, pero ahora sí. Y la recuerdo con amor. Cocinaba mucho. Y ese es mi problema con el Evangelio. Me gusta cocinar mucho. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Le gustaría tener y conocer todos los versículos del Antiguo Testamento que hablan de personas que fueron llenas del Espíritu Santo? ¿Le gustaría o no le gustaría? Segundo, ¿le gustaría tener y conocer todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de gente llena del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Tomamos 21 referencias del Antiguo Testamento y 21 referencias del Nuevo Testamento. No me diga a mí que si le ponen 42 declaraciones de la Biblia, ¿usted no lo va a creer? Mi pregunta, ¿quiere Dios llenar con su espíritu a todos sus hijos y sus hijas? ¿Sí o no? Sí. ¿Cristo vino con esa misión? Sí. ¿Llenó a los apóstoles? Sí. ¿A los discípulos? Sí. ¿Hicieron una obra maravillosa? Sí. ¿Lo trabajó el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el ser humano? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Y cómo es ese templo? Es santo. No olvide eso. ¿Qué cosa dije? No olvide eso.
Cuando se tratan las cosas sagradas sin el debido respeto, ¿cómo se llama eso? Se llama profanidad. ¿Cómo se llama? Profanidad. Si usted es un templo para la morada del Espíritu y usted hace cosas, entonces usted se convierte en un profano. ¿Y qué pasa con los profanos? Ay, mamá, ¿quieren que se lo lea en la Biblia? Le dije que le va a doler, le va a doler. ¿Quieren que se lo lea? ¿Están seguros? ¿Se van a enojar? Yo quiero que se enojen. Sí, porque si uno no se enoja, uno no reacciona. ¿Es verdad o no es verdad? Hebreos capítulo 12. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Qué dice el versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún, ¿qué cosa? Fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué cosa? Su primogenitura. ¿Se salvó Esaú o se perdió? Se perdió. ¿Vendió su primogenitura por un plato de lentejas? A ver, ¿sí o no? ¿Dice aquí la palabra que fue profano? No trató las cosas sagradas con el debido respeto. Amigo, amiga, hermano, hermana, usted es un templo para la morada del Espíritu de Dios. No lo olvide, por favor. No lo olvide, por favor. Ustedes dijeron hace un momento que sí, que son y creen en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Permite el cielo que el Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros y vivamos para la gloria de Dios. Muy bien, pienso que esa introducción es suficiente. Vamos a trabajar ahora. Cuando estudiamos la experiencia de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, ya hablamos de la palabra consolación. ¿Se acuerdan de la palabra que estudiamos a los días pasados? ¿Se acuerdan de paraclesis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de paracletos? El Espíritu Santo, el Consolador. Pues este Bernabé tiene el título, su nombre significa hijo de consolación. Hechos capítulo 4, versículo 36, versículo 37. Aprendamos un poquito de Bernabé antes de entrar en los asuntos de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 36, versículo 37. ¿Cómo dice el versículo 36? Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es Bernabé? José. ¿Qué cosa era? Un levita. ¿Qué es un levita? Una persona que trabaja o sirve en el templo. Mi pregunta para usted: ¿fue lleno Bernabé del Espíritu Santo? Capítulo 9, versículo 26, versículo 27. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo se explica la Biblia a sí misma? ¿De qué estamos hablando? De ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue Bernabé? Una persona que fue llena del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 26 y 27. ¿Cómo dice el 26? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién era ese? Pablo. Y ahora dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mi pregunta: ¿introdujo Bernabé a Pablo en el equipo más íntimo de la iglesia? Sí. ¿Era respetado Bernabé? Sí. ¿Era un hombre de Dios? Sí. ¿Era desprendido? Sí. ¿Vendió la casa y dio todo el dinero para la obra del Señor? Sí, Señor. Bernabé.
capítulo 13, versículo 1 al 4. Mire cómo el Espíritu Santo lo distingue, lo reconoce y lo llama por nombre. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué dice ahora? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mi pregunta, ¿lo llamó el Espíritu Santo por nombre? Sí. ¿Lo llamó por nombre, sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted que Dios le llamara por nombre? Sí. ¿Y qué sigue diciendo ahora la palabra de Dios? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Bernabé era un hombre de Dios? ¿Un hombre consagrado a Dios? ¿Un templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda dice ahora Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, 36, el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Cómo dice el 36? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pregunta para usted: ¿qué es el hombre? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Qué tipo de templo? Un templo santo. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría ser una casa, un templo santo para la morada del Espíritu de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Cuando algo santo, algo sagrado se le da un uso común y corriente, ¿cómo se llama eso? Profanidad. Profanidad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Me gusta la Biblia porque es clara y específica. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Bernabé era tío de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? ¿Le gusta a usted la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Cómo dice el verso 11? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cuando Pablo le dijo a Bernabé: vamos a dar una vuelta otra vez para recorrer las iglesias donde fuimos, Bernabé le dijo: sí, vamos a llevar a Juan Marcos. Pablo dijo: no, señor, porque en el primer viaje misionero Marcos se metió en miedo, era un muchacho, y se devolvió a mitad de camino y salió corriendo para atrás. A Pablo se le calentaron las orejas. Y entonces después, cuando Bernabé le dice, Pablo le dice: vamos a recorrer todas las iglesias que ya fuimos, Bernabé le dice: llevémonos a Juan Marcos. Pablo dice: no, señores, ese no va con nosotros. ¿Cómo que no va con nosotros, no? Ese tipo se devolvió, ese no va. Y entonces Bernabé le dice: no va, no, pues está bien. Búscate tú con quién te va, que yo me voy con Juan Marcos. Entonces Pablo buscó a Silas, se hicieron 2 equipos misioneros. Bernabé se fue con Juan Marcos y entonces Pablo se fue con Silas. Pero al final del ministerio de Pablo, reconoció el trabajo de Juan Marcos. No solo se fajó duro con Bernabé, sino que se fajó duro también con Pedro y luego se fajó duro con el mismo Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Maduró el muchacho o no maduró? Por eso Pablo dice aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, como dice, útil para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién escribió el primer evangelio de la Biblia? Marcos, evangelio según San Marcos. Se llama Juan Marcos. De las predicaciones, de las conferencias de Pedro, Juan Marcos tomó la información y escribió el primer evangelio. Mire si fue útil. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Se explica la Biblia a sí misma, sí o no? No tenemos que estar inventando. Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Colosenses capítulo 4,
versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y qué dice ahora? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros. ¿Qué dice Pablo? Cosa linda, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo dirige la iglesia, sí o no? Sí, Señor. Esta iglesia es del Señor. Y el comandante en jefe es el Espíritu Santo. Creo que estamos listos para entrarle al asunto, ¿le parece bien? Vemos ahora en el Nuevo Testamento, por lo menos comencemos a ver, todos los casos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Déjeme hacerle esta pregunta para ir poniendo la mesa un poquito más cercana. ¿Se han dado cuenta cuando uno se acerca a una mesa, que es un buffet, que los olores de la comida como que, ¿me entiende? Lo ponen a salivar, te empieza a salivar, ¿o no? Y a veces empiezan a sonar algunos lugares por ahí, empieza como un concierto. Les recomiendo que lo primero que usted haga es tomarse alguna sopita que haya en la mesa, para que le preparen el estómago. Todo lo que vemos una sopita, es de la sopita ya. Esa es la sopita para preparar el estómago. ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿De corazón le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿De todo corazón? ¿Le gustaría que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? Cuando Pablo oró en Efesios capítulo 3, oró para que el Espíritu Santo more en el hombre interior. Dijimos que el hombre interior constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El Santo Espíritu quiere llenarnos completamente. El ser intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando el Espíritu Santo viene, se aloja en tu mente, fortalece tu voluntad y aclara tu conciencia. Y entonces hace un cambio, una transformación en tu vida. Eso se llama nuevo nacimiento. Se llama regeneración. Mi pregunta, ¿aceptas que el Santo Espíritu haga eso con tu vida? ¿Aceptas que tu cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? ¿Lo aceptas de todo corazón? ¿Sí o no? Cuando el ángel Gabriel habló con María, ¿quién le dijo que engendraría al niño que estaría en su vientre? El Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, San Mateo capítulo 3, versículo 16, vamos a ir aterrizando, ya estamos poniendo el tren de aterrizaje, pero para hacer un paréntesis hasta mañana, donde continuaremos hablando de ser lleno del Espíritu Santo. San Mateo capítulo número 3, versículo 16, cuando Cristo así fue bautizado por Juan el Bautista, ¿quién apareció en el escenario? Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué dice ahora? Y dio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. ¿Y qué dice? Y venía sobre él. ¿Vino el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Vino o no vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 18. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a la Biblia? Le voy a decir un secreto, amigo mío. Mire, cuando usted decide creerle a Dios y usted decide creerle a la Biblia, no hay nada ni nadie que impida que en su vida se cumpla la voluntad de Dios. Capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Qué dice ahora? Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿De dónde sacó Mateo esa declaración? De Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Qué hay en Isaías 42, 1? El primero de 4 cantos que escribió el Padre Celestial y el Mesías, el ungido. En el Evangelio según Isaías, como se conoce en el Antiguo Testamento, queda claro el anuncio de la venida de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta, hagamos aquí el paréntesis hasta mañana. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría conocer la palabra de Dios? Todo lo que dice acerca de ser lleno del Espíritu Santo.
¿Le gustaría o no le gustaría? Sí. Oiga este dato científico ahora. Hay que combinar todo un poco. Dice Pablo, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido, krataió, potencia, poder, dinamismo. ¿Cómo ocurre esto? El hombre interior constituye el ser intelectual, hemos dicho que es la mente, la voluntad y la conciencia. ¿En qué parte, en qué lugar de la mente, en qué lugar de su sistema nervioso se encuentra tal control que el Santo Espíritu pueda alojarse? En el mismo lugar donde se alojan los demonios. Cuando llegue a la casa, busque qué cosa es el hipotálamo. ¿Qué fue lo que dije? Hipotálamo, debajo del tálamo. Usted se asombrará cuando vea cómo ese corpúsculo tan pequeñito tiene tanto poder sobre el sistema nervioso. El hipotálamo controla el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. El que controla el hipotálamo lo controla usted. Por eso, si usted ha visto un endemoniado, sabe que pierde el uso de sus facultades. ¿Quién toma el control? El demonio. ¿Dónde comienza a controlar? Ahí. Ríndale su hipotálamo al Espíritu Santo. Él no le hará un esclavo, le hará una persona libre. ¿Qué dijo Jesús? Y con esto termino. San Juan capítulo 8. Mire qué cosa linda. Juan capítulo 8. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Juan capítulo 8 es una declaración que aparece en nuestra bandera, aparece en nuestro escudo. ¿Qué dice en nuestro escudo? ¿Usted lo cree? Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. ¿Usted quiere ser libre? Llénese de la Biblia. Déjese de argumentos y conjeturas. Créale a Dios. Póngase en las manos de Dios. Entréguese a Él. Y deje que Dios haga su voluntad con usted. ¿Se atreve a hacer esa decisión? ¿Se atreve a hacerla o no se atreve a hacerla? ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Qué significa Zaqueo? Ahora es un nombre feo. Porque hay un verbo que es saquear. ¿Qué significa saquear? Robarlo todo. Sin embargo, Zaqueo significa ingenuo, significa sano. Se hizo tan pecador que ahora tiene el nombre cambiado. No importa cómo usted se llame, si se entrega a Cristo Jesús, le transforma la vida. ¿Quiere usted entregarse a Jesús? De todo corazón. Ser morada del Espíritu Santo. De todo corazón. De todo corazón. Bien, ¿le puedo poner ahora terminar con un asunto caliente para que se vaya con las orejas calientes a la casa? El examen. ¿Le gustaría llevarse un examen a su casa para usted saber qué está pasando con la vida suya? ¿No lo quiere o no lo quiere? Oiga, hay una parcelita que tenemos por allá por el campo y conseguimos una mata de mango vanilejo. Usted no lo va a creer. Mire de qué tamaño es una matita de mango vanilejo que está llena de flores. De ese tamaño. Eso me ha encantado a mí la vida de una manera. Que usted tiene que bajarse para verle las flores a esa sinvergüenza que ya está llena de flores. Cosa linda, ya me digo, ay mi madre, que no se me le dañe una flor, que eche los manguitos porque voy a tener el cuchillo ahí mismo. Cuando se maduren, me siento en una silla y me lo como ahí mismo en la mata. ¿Es Dios capaz de hacer maravillas? ¿Usted lo cree? Póngase en pie conmigo entonces. Bueno, aquí le va el examen para que se vaya con las orejas calientes porque no se puede ir con esa sonrisa tan grande. Tiene que reflexionar y llegar a la casa y decir, ay mi madre, ¿qué está pasando aquí? Una de dos. O usted es templo del Espíritu Santo o usted es una casa del demonio. Ay, mamacita. Es lo que dice la Biblia. ¿Fue lo que estudiamos o no fue lo que estudiamos? ¿De dónde se salió el demonio? Dice, volveré a mi casa. Ay, mamá. ¿La quieren o no la quieren? ¿Se metieron en miedo? Una vez estaba dando una campaña en un lugar. Ay, caramba. Y para hablar del milenio, hemos puesto un título que decía que las vacaciones del diablo. Nadie vino esa noche. Ay. Esa noche no vino nadie. El título era las vacaciones del diablo para hablar del milenio.
Al otro día se apareció todo el mundo de nuevo. Digo, aquí lo voy a agarrar. Y le puse el título, Las vacaciones. Gálatas capítulo 5. ¿Qué está produciendo usted? ¿Fruto del espíritu o fruto de la carne? Ay, mamá. Recuerde que esos son sus problemas, ¿eh? Usted tiene que hacerse su examen en su casa. Yo no tengo que ver con eso. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice Pablo, digo pues, andad, ¿cómo? En el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Qué dice ahora? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Ahora, mire qué cosa linda. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahora? Andemos también por el Espíritu. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, querido Señor, estas personas se levantan sus manos para decir sí. Todos queremos ser templo para la morada del Espíritu Santo. En una manera especial le rogamos, Dios, envíe su Espíritu para que a los que no han tomado la decisión de ser bautizados, el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que muy pronto, a través del bautismo, tengan sus nombres en el libro de la vida. Que muy pronto el Espíritu Santo les cambie y les transforme la vida, de manera que tengan todo el derecho de entrada en la patria celestial. Que el Santo Espíritu produzca en ellos y en ellas los frutos del Espíritu, para la gloria de su nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Feliz noche.